esta reorganización mundial va a matar a mucha gente. La migración ya no va a ser lo mismo. ¿Ves similitudes en el periodo previo, por ejemplo, a la llegada de los nazis al poder? A los judíos se les llamaba el immigrant problem o el problema migratorio. La tendencia dice que el candidato de la CDU va a ganar las elecciones. Así es. Si esto sigue así, ¿cómo va a impactar eso en las políticas migratorias? En Alemania se va a hacer la tendencia, es casi que anular un derecho de una persona de buscar asilo si estás en peligro. Entonces, perdón, te interrumpo. ¿Vos decís que veremos una normalización del discurso antimigrante en los próximos años? Es que va a ser, yo creo que tal vez muy duro de entender por ahora, pero lo vamos a ver en los próximos 5 años. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, qué papel va a jugar la AfD si quedan como segundos, tal cual como dicen las encuestas? Es el que está abriendo las botellas de Prosecco en este momento. Ahorita va a depender muchísimo en estos días de una sorpresa, un milagro de otros partidos. Porque si el AfD se convierte en un bloqueo, eso le va a dar problemas al CDU claramente para gobernar. Entonces van a tener que... Y puede ser que en las calles nosotros mismos también podamos sentir un poco de crispación para con la sociedad alemana. La historia nos dice que cuando sos una minoría... Bienvenidos y bienvenidas a otra entrevista de La Vida de Nosotros. Hoy hablamos con una experta en migración, integración y política. Ella es Ana Álvarez. En un momento clave para Alemania y Europa, analizamos el auge de la extrema derecha, el discurso sobre la migración ilegal y el impacto de las plataformas digitales en la percepción del miedo y la inseguridad. Bienvenida a La Vida de Nosotros. ¿Cómo estás, Ana? Muchas gracias. Y gracias por lo de experta, algunos dirían que hablo de más, pero bueno. No, por favor. Vos estudiaste Derechos Humanos, ¿verdad? Sí. Y no solamente eso, o sea, ya tengo muchísimos años, casi 15 años de trabajar con más de 130 nacionalidades, en el tema de migración 100% desde hace ya 10 años. Y bueno, no solamente me ha tocado estar trabajando en Alemania, a veces intervenir en políticas públicas que me han invitado y he estado en lugares donde, pues, bueno, me siento súper halagada y pues muchas de mis opiniones han sido incluidas no solamente en la academia, en investigación, pero también en proyectos de ley. Así que bueno, bienvenida. Me han hecho experta. Te han hecho experta. Bienvenida y gracias por tomarte el tiempo. Estoy muy contento y preocupado porque vamos a hablar de un tema que es bastante importante, sobre todo ahora que se vienen las elecciones y estamos viendo una especie de viraje de auge de la extrema derecha. Para mí era impensado hace un par de años y resulta que ahora en el debate político la migración es el gran problema. Hay quienes trazan paralelismos con el año 1930. Entonces la pregunta que te quiero hacer, ¿ves similitudes en el periodo previo, por ejemplo, a la llegada de los nazis al poder? Totalmente. Y yo sé que es muy osado tener que decirlo sin pensar, pero mira, desde hace 2 años creo que ya es muy obvio el hecho de que las políticas o los partidos políticos están utilizando la migración con mucho más fuerza, aunque considero que Alemania no tiene un problema de migración como tal. Luego lo podemos hablar. Pero en los años 30, incluso hacia atrás, la gente dice, no, pero ¿cómo lo vas a comparar con los judíos? Bueno, a los judíos se les llamaba el immigrant problem o el problema migratorio. Y eso era muy importante y eso es muy importante que no se nos olvide porque ya ellos eran locales, alemanes, polacos, etcétera. Pero esta definición de quién es un migrante, de quién es diferente a ti, estaba regido por su religión, por su forma de hacer negocios, su forma de trabajar. Y hay otra cosa, hay un estudio que me leí justamente ayer, que es muy nuevo en Alemania, que sí que hay una relación de que cuando al migrante tiene una mejor calidad de vida que al local, eso les molesta. Y eso pasó en los 30. Los judíos, bueno, ya estaban en el parlamento, estaban cambiando leyes, eran los científicos, profesores, la academia que era progresista. En los años 30 se hacían cambios de género en Berlín. Y ha habido expertos en Estados Unidos y bueno, de alguna manera estamos relacionados con lo que está pasando, la ola en Estados Unidos actualmente, de que cuando miras que están achacándole al grupo LGBT y a las transexuales, igual que en los años 30, ojo, que esa progresividad va a afectar a mucha gente y a las minorías y obviamente la migración.
Bueno, es algo, me llama mucho la atención porque es algo a nivel global. Ujú, Lo vimos con Trump, en mi caso que soy argentino, con ujú. Milei, que de hecho sacó un tuit En diciendo que Costa iba Rica también, o sea, en todo lado. en todos lados y Ujú, diciendo que lo va a perseguir. O sea, sí. un presidente de Estado, Ujú, luego de venir de momentos de justicia social y ujú, derechos para ujú, las minorías, está diciendo que va a perseguirlos. Es preocupante. Entonces, la pregunta que yo me quiero ujú. hacer ahora es, ¿estamos viendo como un cambio de época? Sí, ¿Estamos virando? Y sí. esto lo digo, Ujú, le hablo a la audiencia. Me acuerdo que en 2006 ujú, aproximadamente, en toda Latinoamérica, bueno, entra, por ejemplo, el kirchnerismo, Lula da ujú, Silva, Evo ujú, Morales, acá estaba Merkel, ujú, y se hablaba de esto, inclusión social. ujú. Y ahora estamos virando hacia la derecha y mi pregunta es, ¿vamos a perder esos derechos adquiridos? Hey, te interrumpo un momentín para pedirte que te suscribas ahora y hagas clic en la campanita para que nunca más te pierdas nada de la vida de nosotros. Ahora sí, sigue disfrutando de nuestro contenido. Sí, claro. Y no solamente lo vamos a perder, o sea, estamos en un momento, tocaste dos temas muy importantes. Uno, justicia social, Sí. que eso es de alguna manera las corporaciones también incluidas en resarcir hacia la justicia social, porque la justicia social es todos esos daños que se han hecho a minorías, a Ujú, países como África, incluso en América Latina, eh, que las mismas corporaciones se han beneficiado por extracción de recursos, por el desmedido capitalismo, industrialización, etcétera. Entonces, la justicia social, incluso Alemania es parte de esto, de esta globalización desmedida que utilizó de recursos de más y ha empobrecido a ciertas comunidades y ciertas regiones. Esa justicia social da de vuelta mm, lo que ya se dañó, incluso dentro de los mismos países, ¿verdad? Entonces, cuando miras el viraje que estamos teniendo en este momento, hay una relación con el hecho de que las corporaciones o millonarios estén involucrados, porque ya sus empresas ya no quieren seguir aportando a la justicia social que les corresponde también, ya no solamente a título país, sino a los millonarios también. Entonces, sí que hay una relación con este viraje, ¿no? De que mm, las corporaciones que se han alimentado, lamentablemente, de convertirse casi que en monopolios, ujú. sin decir nombres, ni marcas, ni tal. Son empresas que se han dedicado a comprar otras empresas y a crecer sus propios imperios, tal cual que ya nosotros ni siquiera podemos salirnos de nuestras mensajerías de teléfono. Porque ¿qué hacemos? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo hablo yo con mi mamá si le casi que 10 años aprender a usar una aplicación para llamarme y para hablar conmigo? Entonces, en este momento en el que estamos, en una coyuntura donde ni siquiera no somos capaces de dejar una plataforma de comunicación porque nos desvinculamos con nuestras Totalmente. familias y No hay amigos, manera de no. este es el momento perfecto para muchas de estas corporaciones de decir, no, ya no vamos a dar más. La justicia social no es nuestro problema, aunque sí es su problema. Y estamos viendo como un millonario, bueno, es que ni siquiera es millonario, es trillonario, uno de los hombres más ricos de este planeta, casi que ejerciendo como el presidente de los Estados Unidos. Y es una persona donde otros presidentes dudo muchísimo que le vayan a decir que no por el poderío tan grande que tiene, no solamente de dinero, sino también porque se ha asegurado que sus empresas a nivel satelital tengan cierta dependencia, Tiene el, po- hagan que otros países tengan cierta dependencia tiene de el él. poder de los datos. Estamos hablando Total. de Elon Musk. Pero bueno, Eh, entonces volviendo al sí. tema que me decías, todo esto que estamos viendo es una reorganización global. Eso te iba a preguntar. ¿Esto es Ujú. una tendencia Sí, global? es una reorganización global y ojo que, bueno, vamos a seguir hablando de migración, esto es una reorganización de la migración. La migración ya no va a ser lo mismo. Si Para, tú explícame crees, eso, perdón. Sí, a ver. bueno, esto va a ser yo creo que tal vez muy duro de entender por ahora, pero lo vamos a ver en los próximos Mm, 5 años. Aquellos días mm, cuando nos preocupábamos de que después de una guerra o una situación compleja le diéramos acogida a personas, eso ya no más. Eso ya no más. Eso ya es lo que los partidos de derecha, incluso en Alemania esa va a ser la tendencia, es casi que anular un derecho de una persona de buscar asilo si estás en peligro. Ahora, espero que hablemos sobre qué es Vamos una a hablar en el persona debate. Exacto. que busca asilo, que es el artículo de la ley básica alemana, Mm, que fue creada justamente después del Holocausto mm, y que Alemania se hace una democracia o un gobierno federal a base de esto, ¿no? mm. Pero bueno, el tema que estamos viendo de la reorganización de la migración es parar
que cualquier persona que se sienta en peligro pueda buscar refugio en otro país. Bien. 2, en un mundo sumamente convulso, donde hay más de 120 conflictos armados en el mundo. Ujú. Y donde desde hace 2 semanas hemos visto, o al menos a nivel personal, he visto cosas que yo te lo juro que no me lo esperaba. Hace un mes, si me hubieras preguntado, le hubiera dicho que esto es imposible. Todas las ayudas de cooperación y de ayuda humanitaria están paradas. Hasta el día de ayer he leído como una de mis organizaciones favoritas, que es Doctores Sin Fronteras. Y digo favoritas porque, bueno, si tuviera mucho dinero y recursos, creo que donaría sin titubear a una organización como estas, por lo que han hecho y por el impacto tan importante que tienen. Verlos y a otras organizaciones decir que van a despedir a 2,000 personas en un día y toda la economía que se genera alrededor de eso, pero más allá de la economía es lo que viene después. Cuando a mí me dices que desde el lunes hay un grupo de niños importantes que están naciendo con SIDA, ya no van a tener vacunas ni protección, ¿qué le va a suceder al lugar donde ellos viven? ¿Y qué vas a hacer tú como padre si ya ni siquiera puedes migrar? Pues ya está viendo recortes. Esos recortes van a matar gente. Y eso la gente que está tomando la decisión hoy en día lo sabe, o espero que lo sepa. O tal vez esa es la alevosía. Entonces, Bueno, queridos oyentes, le pedimos que todo esto que estamos hablando con Ana, comenten, hagan preguntas, díganos sus reflexiones. ¿Qué opinan de estos temas? ¿Qué opinan de la migración? Acá abajo en YouTube dejen los comentarios que vamos a estar leyendo y respondiendo. lo que está pasando hoy en día cuando miras a gobiernos o no gobiernos, tal vez partidos políticos, tratando de parar este tipo de migración, de ayuda humanitaria. Bueno, igual cualquier otro tipo de migración. Ahorita podemos hablar de quién sí está permitido entrar y quién no está permitido entrar. Pero todos van por parejo de restringirlo para poder evitar algún tipo de portillo de que alguien que esté realmente sufriendo y que su vida dependa de eso, no se mueva. Entonces, esta reorganización mundial va a matar a mucha gente. Y sí, lamentablemente vamos a ver regiones que ya estaban sufriendo a causa de las injusticias sociales. Se va a agravar y vamos a reorganizarnos muchos de pensar de dónde tenemos sentido de pertenencia y a dónde nos vamos a tener que quedar. ¿Se puede hacer un pequeño análisis de por qué se está virando para este lugar? Bueno, cambio climático es uno de ellos. O sea, la migración ya de todas maneras, desde hace 5 años para acá, los que atendemos conferencias y hablamos en diferentes conferencias a nivel global, ya independientemente de los conflictos, ya se está hablando de la migración futura a raíz del cambio climático. Y la movilización global del cambio climático. Y eso va en coincidencia cuando también está subiendo la extrema derecha y la amenaza futura de una migración mucho más fuerte de lo que hemos visto hasta el día de hoy, ya no solo por conflicto, sino por cambio climático. Entonces, esa entre comillas, digo, amenaza o esa situación o ese peligro, bueno, también nos va a afectar a muchísimos de nosotros en América Latina. Porque países como América Latina, pues, o regiones o lugares como América Latina, claramente se van a ver afectados por temas de cambio climático. Y el migrar hacia el norte y va a ser, y ha sido desde hace un par de años, una realidad. ¿Que nos gusta este clima? Pues claro que no, pero muchas veces ha sido por su sobrevivencia y supervivencia. Entonces, yo creo que ya desde años, ya te digo, hace 5 años, ya todo el tema de migración se estaba virando hacia el cambio climático. Ahora vuelve a niveles muy básicos y ya ni siquiera estamos hablando del cambio climático, que es lo que me parece gravísimo. Es más, íbamos a pasar ahora a ese tema. Volvemos un poco a Alemania y cómo está el auge de la extrema derecha en Alemania y el poder, teniendo en cuenta que hay elecciones y que un partido conservador como la CDU está como líder. Entonces, esta entrevista está grabada unos días antes de las elecciones y se cree que, como bien dije, la CDU puede llegar al poder. Déjame leerte un par de declaraciones que hicieron tanto Friedrich Merz como Scholz en el debate y quiero que me digas qué percepción tenés. ¿Sí? ¿Quieres ser parte de la vida de nosotros? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros capítulos. Ahora sí, te dejo para que sigas disfrutando de este episodio. Las declaraciones más importantes fueron las siguientes.
esta vamos a hablar ahora de MERS. Alemania no puede seguir acogiendo a más migrantes mientras su economía se debilita. Venimos escuchando hace un par de años que Alemania necesita migrantes para poder sostener su economía, así que esto es un llamado de atención. El gobierno de Scholz ha perdido el control de la situación migratoria, también dijo. Otra cosa que dijo fue, debemos endurecer nuestras leyes y acelerar las deportaciones de personas sin derecho a asilo. Y por último, que esta para mí la más preocupante, es muchos migrantes llegan sin intención de integrarse al mercado laboral aprovechando el sistema de ayudas sociales. Esta es una frase que a mí me parece un poco peligrosa porque puede generalizar en algo que no creo que sea así. Y después están las respuestas del otro candidato, Scholz. Ujú. Dice, nuestro gobierno ha reducido la llegada de migrantes en 2024 y ya hemos expulsado a más de 40.000 personas que no tienen derecho a permanecer en Alemania. Luego dijo, no aceptaremos criminalizar a los refugiados ni a los migrantes que vienen a contribuir a nuestra sociedad. Y por último dijo, el problema no es la migración, sino la falta de políticas efectivas de integración y empleo. De acuerdo. El Scholz es el que dijo el dato correcto. Mm. El dato exacto correcto no. Tiene como 2% de error. de error, Mm. porque pues no dijo el dato, pero sí es cierto que ha disminuido el número de solicitantes de asilo durante la época de Scholz. Y ellos han endurecido ya de todas maneras la acogida. De hecho, eso te quería decir que porque lo traje como dato, porque es súper importante a la hora de explicar quién entra en Alemania, por qué entraron y cuál ha sido los momentos claves. Claramente en el 2015, 16 y en el 2022 con los ucranianos fueron momentos muy claves. O sea, además creo que es un reflejo de la situación global. Dos conflictos bastante grandes, guerras que todo el mundo lo sabe, Siria y Ucrania. Entonces, claramente son dos momentos muy importantes. ¿Por qué Alemania era la ruta o por qué Alemania fue el lugar de acogida? Por un tema económico, porque además en esa época Alemania ya se estaba vendiendo como un país que necesitaba cierto tipo de trabajadores. Y bueno, tanto de estos dos lados, tanto de Ucrania como en Siria, hay y había este tipo de trabajadores. Te he comentado detrás de bambalinas el esfuerzo, bueno, no solamente el esfuerzo, sino para mí, si hablamos en temas de la contribución, que eso es algo que creo que nos debe Alemania, es contarnos las contribuciones tan importantes que los sirios han tenido en este país. 12.000 médicos, más de 12.000 médicos especialistas trabajan hoy en día en los hospitales en Alemania. De estos 12.000 médicos son quienes tienen todavía nacionalidad siria. Eso no cuenta a los que ya tienen nacionalidad. Okay. Que eso puede ser un número muchísimo más grande. Esto es gente, como lo sabemos, y estamos hablando en español, y creo que si los que nos escuchan, la mayoría de gente que ha migrado a Alemania, sabemos lo difícil que es llegar a nivel C1. Y no solamente C1, el C nivel médico. Volver a hacer una especialización. Que me dijiste en otra charla que a ellos se les exige ese nivel. Sí. Y que, por ejemplo, a otro migrante no. El otro día en una entrevista alguien dijo, decidí no seguir hablando porque pues ya estaba un poco enojada. Alguien decía, es que a los sirios se les dio una protección especial. No, se los pusieron durísimo. Sí que es cierto que les dieron la protección que muchos de los refugiados reciben, pero fueron los primeros que les pidieron C1. Esta gente con C1, es más, para mí se pagó bien de alguna manera, en el sentido en que hay una relación grandísima del por qué hoy en día de los 850.000 más o menos, quienes sí recibieron el estatus de refugiado, de los que llegaron, que eran 1.2 millones, que se hablaba por todo lado, 850.000 de ellos fueron los que recibieron estatus de refugiados después de un año, casi 2 años de un proceso de aplicación de asilo. De estos 850.000, 300.000 hoy ya tienen nacionalidad alemana. Ok. Eso habla de que ya están trabajando y tienen nivel C1. O sea que ahí lo que él dice de que los migrantes no se quieren integrar. Eso no es cierto. No es cierto. Vamos a ver, todo esto hay que analizarlo por partes. Eso fue en el 2015, 2016. Y sí que es cierto, hubieron programas y sí es cierto que se dedicó mucho dinero y muchos recursos para esta integración. Que la gente esperaba que el 100% se integrara, pues es imposible. Porque no todo el mundo iba a encontrar trabajo, no todo el mundo iba a poder integrarse de la misma manera, porque también tenía mucho que ver con la situación local.
O sea, no es lo mismo que te integres en Berlín a que te integres en Magdeburg o que te integres en tal, o el tipo de la cantidad de empleos disponibles que existan en un pueblito pequeñito en Alemania, a Berlín, por ejemplo, o en Múnich o en Hamburgo. Y pues de alguna manera siempre cuando hay una población tan grande que llega a la misma vez, pues siempre va a haber un porcentaje de error, ¿no? De gente que no lo va a lograr, salud mental. También hubo mucha, igual he conocido de todo, pero han habido casos de personas que eran abogados, eran educadores y pues volver a encontrar ese tipo de empleo en Alemania era casi que imposible. Gente mayores de 40 años, 50 años, que si lo lograron y están bien hoy en día, pues vamos, te aplaudo, pero es muy distinto a cuando tenías 20 años. Ahora, quiero aclarar que la mayoría de las personas que llegaron eran muy jóvenes. O sea, la gente que sí se habla mucho de que Angela Merkel sabía quiénes iban a venir. Al final del día, de estos 850,000 que se aceptaron, es gente que tenía muchas más probabilidades de una real integración. Gente que ya tenía historia de medicina, etcétera, o sea, de ingeniería en software. Y pues sí que es cierto que hasta hace poco, incluso una de mis organizaciones ha también dado muchos cursos gratis para reintegrarse en temas de tecnología, para aprender. Y en aquel entonces sí que es cierto que había muchísimo más ofertas para sirios directamente. Para los ucranianos, por ejemplo, ha sido una historia totalmente distinta, porque ahí sí yo hubiese dicho de que ellos sí que recibieron una protección especial, pero esta protección especial en algunos casos les está funcionando, en otros casos no les está funcionando. La protección especial es que a diferencia de los sirios, se les permitió comenzar a trabajar de una. Ok. De una. Y de una. Se les dieron permiso de trabajo, es más, casi que no hubo como un estatus de refugiado como tal, se les daba la oportunidad a la gente de acogerse a lo que significa refugiados, que es ir a un campo de refugiados donde su proceso de asilo es aceptado, y la mayoría aceptó recibir permiso de trabajo inmediatamente para ver dónde trabajar. De la cantidad tan grande de ucranianos que llegó, solo el 20%, lamentablemente, hasta este momento ha logrado encontrar trabajo. ¿Por qué? Porque quienes recibieron el permiso de trabajo inmediatamente fueron personas que, hablaban inglés y que lograron incorporarse en trabajos en inglés y, aprender el alemán por su cuenta. A lo que se llama white collar jobs, que son trabajos de oficina, en startups, etcétera. Entonces, el resto, lo que está pasando ahorita es que el Estado solamente les cubrió hasta el B1 y se les pidió solo el B1. Entonces, de alguna manera, para que se integrara más rápido. Que a diferencia de los sirios se le pedía el C1. Entonces, ahí es donde ves el gran rezago de a quién le costó en 5 años encontrar empleo y a quién se le fue más fácil. Bien, te hago una pregunta. La tendencia dice que el candidato de la CDU va a ganar las elecciones. Así es. ¿Sí? Si esto sigue así, ¿cómo va a impactar eso en las políticas migratorias? Bueno, número uno para mí es la percepción. Y eso es lo que me parece más complicado. Volviendo al tema de lo que estamos hablando y comparándolo con la CDU, cuando la CDU dice de que hay que parar la migración porque hay un caos y que tal y tal y tal, bueno, pues si la tendencia ya ha ido a la baja, ¿qué otra restricción más va a poner el CDU para mostrar o marcar una diferencia de sus antecesores? Porque si ya de por sí hay, o sea, desde un punto de vista geográfico, Alemania está en una posición muy beneficiada porque tienes países alrededor, o sea, Italia, España, Francia tienen una posición dificilísima donde parar a los migrantes es muy visible. Pero a Alemania ya le llega como el filtro, ¿no? De todas maneras, Alemania tiene entradas de diferentes, en todo lado, ¿no? De fronteras, que les va a ser muy imposible cerrar. Desde la entrada suiza, de Luxemburgo, donde han entrado también muchos solicitantes de asilo. Y luego quiero explicar qué significa solicitar asilo y cómo se solicita asilo, porque de nuevo está protegido por el artículo 16 de la ley básica en Alemania. Entonces mi pregunta hacia el CDU y el peligro de la percepción es ¿qué más vas a hacer para poder demostrarle a tus votantes que realmente estás haciendo la diferencia a la anterior? Porque ya Scholz tiene refuerzos en las fronteras y porque ya nos están permitiendo a
o sea, el hecho de aplicar asilo ahorita es muy complejo y es muy difícil. Entonces, para mí esa percepción creo que va a hacer un despliegue casi que militar, Ujú, un despliegue de seguridad a tipo show, ujú, claro. em, Poco mediático, decís. poco mediático, para que los vean que están haciendo el trabajo y lamentablemente en eso a veces se lleva en la coladilla a mucha gente que no necesariamente es la que querés que se vaya. Y Entonces, entonces perdón, te interrumpo. ¿Vos decís que veremos una normalización del discurso antimigrante en los sí, próximos años? es que no es solamente la normalización, es exactamente lo que está haciendo Trump en este momento, ¿no? Que es un show mediático también y es una situación también de dignidad al migrante, ¿no? O sea, estas persecuciones, esto de deportar a la gente y que todo el mundo lo vea, porque es un tema de percepción. De hecho, en este momento Trump no está deportando a la gente, a la cantidad de gente que prometió, pero la gente está contenta porque ya vio que está pasando algo. Entonces el CDU, al prometer todo esto y además al desmentir que Scholz tiene un descontrol y qué tal, bueno, entonces, ¿qué va a mostrar de control? Claro. Entonces esa yo creo que es la gran pregunta aquí de cómo se va a ver eso. Mm. Porque si el CDU queda, entonces el CDU ahora sí tiene que responder, bueno, mostrame. ¿Qué va a pasar, por Ujú, ejemplo, qué papel va a jugar la AfD si ujú. quedan como segundos, tal cual como La dicen las AfD es encuestas? el que está abriendo las botellas de Prosecco en este momento. Bien. Les encanta esto les encanta. Aunque no hagan nada y se sientan para atrás a ver el show. Eso les beneficia a ellos. Todo esto les está beneficiando a ellos. Se habla mucho del Ujú, cortafuegos, Brand Mauer, ujú. y Merz dice que él no va a negociar con ellos. Ahora, teniendo un parlamento donde va a estar bastante completo por la Ujú, AfD, ujú, ¿qué opinas? ¿Cuáles son las políticas que van a empujar la ujú. AfD? Yo creo que lo que hizo Merz en ese momento fue una pincelada de lo que vamos a ver en los próximos años. Porque, digo, como bien lo decís, o sea, si tenés una mayoría Mm, y Alemania tiene muchos problemas, muchísimos otros problemas que no es la migración. mm, Aparte de la economía, y aquí la economía nos está dando parejo a todo el mundo, migrantes, no migrantes. Aquí esto es algo de atacar. Entonces, si van a querer pasar reformas importantes mm, en temas energéticos, en temas económicos, van a necesitar una gran mayoría. Entonces, ahorita va a depender muchísimo en estos días mm. de una sorpresa, un milagro de otros partidos para que puedan ser una fuerza conjunta para que el CDU pueda negociar y con ellos más que con el AfD. Mm. Porque si el AfD se convierte en un bloqueo, eso le va a dar problemas al CDU claramente para gobernar. Entonces van a tener que negociar y a muy mi pesar, Mm. donde tienen puntos muy, muy parecidos, incluso leyendo las dos propuestas y el manifiesto del AfD, yo al CDU es al que le veo más trabas a la migración que al AfD. La AfD por lo menos es más a rajatablas y dice lo que quiere, pero el CDU entre toda su propuesta, para mí hay cosas mucho más graves que propone. Entonces, lo que te quiero decir es que si van a haber puntos de partida de negociar, de yo te doy esto, a cambio de Mm. esto, va a ser la migración. Hablamos la vez Ujú. pasada de 5 puntos claves. Ujú. ¿Me los puedes enumerar? Sí. Bueno, te voy a decirlo en general. Vamos a hacer A y vamos a hacer B. Ok. Y tú me dices quién crees que es el que lo propone. Uno, control total de las fronteras. Mm. ¿Quién crees que lo pone? ¿El AfD o el CDU? CDU. CDU, claro. Remigración, bueno, eso es algo que la AfD se ha vanagloriado de Ujú. ese término. ¿Y qué significa la remigración? Cuando el CDU, por ejemplo, habla sobre de detener a las personas que estén en proceso de deportación. O sea, ¿qué significa deportación? Y eso es importante. No solamente a gente que solicita asilo. Si a ti se te vence la visa de trabajo y estás esperando una cita de la Ausländerbehörde, y estás ilegal. Pero de hecho le ha pasado, no sé, me imagino que tenés gente en tu contexto, Montones, y hasta latinos, latinos, sí, claro, y claro. latinos todos que Y que la no, gente dice, bueno, pero es que es la Ausländerbehörde que no me ha dado. Bueno, ahí está, pero la carta te llega. la carta te llega. Entonces ahí la promesa es, y ahí es donde te digo, es el CDU, es el AfD. La promesa es
encarcelarte hasta que te vayas. ¿Quién crees Bien, panorama que es? positivo. ¿Quién crees que esa propuesta viene? ¿De quién crees que viene esa propuesta? AFD. CDU. Ok. Entonces, bueno, eso. Sigamos. Fronteras, el tema Remigración. te hablo en general, el tema de las fronteras, la remigración, el tema de los criterios económicos, por ejemplo, que es el tema de lo que se llama skilled migration, o sea, quienes sí que es cierto que, y ahí es donde coinciden los dos, de hecho lo veo más estricto desde el CDU, pero digamos que en el AfD dice, sí, reconocemos que se necesitan trabajadores internacionales, pero se va a restringir, digamos, el criterio de quién es un trabajador calificado Ujú. y van a solicitar el idioma como requisito. El CDU dice lo mismo, pero no lo dice tan fuerte, sino dice que siempre y cuando se entienda que una integración va de la mano con el idioma alemán. Bueno. Es Em, solamente suavizar la frase, me parece. Total. El tercer punto es el tema de la restricción de solicitud de asilo. Bien. El AfD dice 0. El CDU dice vamos a restringirla y vamos a hacerlo más difícil. Y también dice sobre el tema de comprometerse, de ver de dónde viene y si realmente es necesario, pero reducirlo a lo mínimo y a lo más que se pueda. Y también el tema del apoyo social, que eso me parece un grave error, por lo que te decía, por ejemplo, el hecho de no apoyarlos o protegerlos por cierto tiempo, es un tema también al acceso al empleo y el acceso a aprender el idioma. Entonces, una persona que llega de un país a otro por temas de crisis o de guerra, vas a tener muy poco para poder sostenerte. Entonces, creo que los dejan así solos. Y el otro del AfD que dice es va a ampliar los años de asilo, o sea que ahorita en Alemania, si solicitas asilo por un tema burocrático, se puede extender hasta 2 años, digamos 1 año, tu proceso puede ser 18 meses, está ahorita el proceso de solicitar asilo, y en ese momento te envían a un lugar a lo que se llama campo de refugiados, ¿no? Que es un lugar donde tienes que estar, que ya eso Alemania logísticamente ya lo tiene muy bien puesto. De hecho, muchos de ellos están a las afueras de las ciudades, donde tienes que vivir ahí por 18 meses o durante los años o los meses que dure tu proceso de ser revisado y que tú recibas la protección de refugiados. Entonces, bien, y luego de eso la idea es que aprendan el idioma y se inserten laboralmente. Exacto. Bien. Entonces, ese limbo, el AfD propone a los que lleguen y estén ahí hasta 10 años. Que ahí es donde yo sí digo, creo que si se quejaban de los problemas que hay ahorita, de los que están ahí en el limbo, pues claro. 10 años, bueno, ya te cuento lo que puede pasar después. Y lo último, el caso de la restricción de la reunificación familiar. Esto es un tema muy importante porque esto de la reunificación familiar, bueno, yo llegué a Alemania como con reunificación familiar, pero esto se está hablando más que todo a los que tienen a los de estatus de refugiados. Creo que es muy tonto o estúpido pensar que una persona que llegó acá de 20 años no quiera traer a sus papás. Que eso es lo que pasó con los sirios. Y de hecho esa es la estadística del por qué al 2024 de los 250,000 solicitantes de asilo siguen siendo en su mayoría sirios de Afganistán, Turquía, Georgia y Rusia. Esos son los que están pidiendo asilo en el año pasado. El año pasado. Y sí, todavía siguen siendo los sirios. ¿Por qué? Porque muchos de ellos ya, como te digo, ya tienen nacionalidad, ya tienen trabajo, pueden traerse a su familia. Y ellos lo tienen que pagar. No es que el gobierno tiene que pagar por su asilo, etcétera. Hay varias formas en cómo puedes traer a tu familia
en temas de reunificación familiar. Entre el contexto en el que yo me rodeo, la mayoría ya ha traído a su familia y todos están pagando por ellos. O sea, el Estado no interviene, no ayuda. No, para Ellos nada. mismos traen a sus El familias. alemán, la vivienda, y además no es tan fácil. O sea, tienes que ganar un neto de casi 5.000 euros o 3.000, entre 3.000 y 5.000 euros. Y dependiendo de cuántas personas. Y yo conozco muchísimos sirios que ya han traído a la familia completa. Entonces ahí te dejo el dato de cuánto están ganando. Sí, tal cual. ¿Va? Entonces, lo que te quiero decir es que si esto va a estar restringido, yo entiendo cuál es por qué ese punto es tan importante para ellos, porque ahí es cuando este tipo de migrante va a pensar si Alemania o no es atractivo para venirse, porque ya no me puedo traer a mi familia. Exactamente. La idea es restringir. No me voy a ir a Alemania solo. O sea, si tú llegaste, si hiciste todo lo que tenías que hacer, además estás trabajando y ganando 10.000 euros al mes, que es lo que ganan, bueno, no quiero decir datos de quiénes ganan eso, pero digamos que hay gente, y hay gente que llegó refugiados y que hoy ganan esa cantidad de dinero, y si quiere traer su familia entera y pagar por ellos, pues yo no le veo nada malo, pero de alguna manera ese fue el incentivo de llegar a todo ese proceso. Claro. Sacar a tu familia del problema en el que están. Entonces... y ahora la idea es frenarlo. Frenar todo eso. Frenar todo eso. Y ahí volvemos a lo que estábamos hablando de las políticas, de poner dinero en políticas públicas para que pase esto, para incentivar la migración. Volviendo a un tema, estamos hablando de los estatus y se habló mucho durante esta semana sobre la migración ilegal. Sí. Yo quiero saber, ¿la migración ilegal es realidad o es una propaganda? Es una realidad, pero es propaganda como lo están diciendo. Dale, a ver, explícame eso porque me gustaría entenderlo. Dentro de mi trabajo, muchas veces doy horas pro bono a mucha gente para que me busque pues para sus situaciones. Hasta el día de hoy, yo nunca he tenido a una persona que está buscando asilo. He tenido muchísima gente que ha llegado a Alemania con trabajo o con Work Holiday Visa o con otras cosas que conocemos que están de ilegales. Porque ser ilegal es una persona que se le expiró el tiempo de entrada, que llegó como turista y se quedó más de 90 días porque pues se enamoró y tal, o lo que sea que haya pasado. Dos, llegó por trabajo y eso pasa mucho, por cierto. Y está pasando mucho en los últimos 2 años, lamentablemente, que llegaron con contrato. Con la famosa Blue Card. Exacto. Y la empresa cerró o hicieron despidos masivos y te quedaste sin empleo. Entonces esa persona ya se movió, quiere estar aquí, se va a querer quedar a buscar trabajo. Ok. Y entonces, en teoría, pues su visa está relacionada con su trabajo. Entonces, en teoría, debería de irse después de eso. Entonces, mucha gente está tratando de buscar cómo cambia. Muchos ahí que si me registro como freelancer, que si esto, qué tal y tal. Ya eso medio que pisa la ilegalidad. Bien. ¿Cuál es la ilegalidad? Pero no es de la migración ilegal que está hablando la extrema derecha. No. Ok. Entonces, ahí es donde la propaganda. Perfecto. Contame eso. Ya lo he mencionado varias veces. El artículo 16A de la ley básica alemana acepta que una persona que sea perseguida política o que venga de situaciones de gravedad como guerra puedan solicitar asilo a países que firman convenios internacionales de derechos humanos. Y Alemania es uno de ellos. Estados Unidos es otro tema porque nunca ha firmado. Forma parte, da dinero, pero nunca firma. Pero Alemania sí. Y además está condenado a firmarlo porque muchos de estos nuevos artículos o convenciones de derechos humanos se han hecho y se han creado en inspiración de lo que pasó en la Segunda Guerra. Bueno, pero entonces, ¿quién es el migrante ilegal? ¿Quién solicita asilo y cómo se solicita asilo? Si yo vengo de Afganistán y pues llegó el talibán y lo vimos todos en televisión cómo salió el avión de los Estados Unidos con un montón de gente. Esa gente tuvo que salirse. Es más, mucha de esa gente se montó al avión y vos andás tu pasaporte con vos todo el tiempo. No. Entonces, las leyes o la protección de asilo significa que tú puedes llegar a un país como Alemania y lo que tienes que ir a hacer es ir a buscar a la policía. Y entonces por eso es que ves, y no sé si lo has notado o si la gente lo ha notado, que a diferencia de muchos aeropuertos en el mundo, en Alemania la mayoría que maneja en los aeropuertos es la policía. Mira, no recordaba ese dato, o sea, no me había dado cuenta de eso. Ahora que vayan a los aeropuertos en Alemania está lleno de policías. Ok.
Y en todo lado que entras, siempre la gente que te revisa en migración, la mayoría en Europa, especialmente en Alemania, son policías. Entonces la ley dice que con solo que llegues al aeropuerto, independientemente de cómo compraste el tiquete de avión, si fue de turista, lo que sea, tú llegas a la policía y le dices, voy a solicitar asilo. Me aplico al artículo 14 y en ese momento la policía te traslada a un centro para revisar que tengas lo que tenga los papeles y justamente los procesos de asilo lamentablemente duran mucho dependiendo de si tienes los papeles y tienes la información clara de dónde vienes o no. Y muchas veces sucede que entre sus familiares se envían por correo sus certificados de nacimiento, etcétera, etcétera, porque de nuevo tú no cargas con eso cuando hay una situación de tan emergencia como lo que vimos todos en televisión de Kabul. Los sirios, sí te puedo decir que muchos de ellos se prepararon para irse y se fueron en conjunto, o con muchas de las caravanas que vemos en América Latina. Y sí que es cierto que muchas organizaciones de derechos humanos o locales que apoyan a migrantes, mucho del trabajo que se hace es de lo que se llama advocacy o de concientización, de decirle a la persona antes de salir, lleve este papel, lleve esto, lleve esto, lleve esto. ¿Va? Entonces, esta propaganda de que llegan sin papeles y que llegan, bueno, en muchos de los casos ya a este momento se sabe. Es más, la película en mi cabeza de los que trabajamos recibiendo asirios en el 2015 fue súper impactante, porque verlos cómo se pasaban información por WhatsApp era la primera vez desde un punto de vista de migración que se veía algo tan coordinado como eso. Claro. Gente que ni se conocía en grupos de WhatsApp, en grupos de Facebook, dando información de qué traer, qué llevar y qué tal. Entonces, sí que es cierto que a veces llega sin papeles, pero es por la premura o porque literalmente se te volcó en la balsa en la que venías y se te perdieron todos los papeles. O sea, el minimizar el riesgo que toma una persona de estas al llegar a un país como este y ver las vicisitudes y tener la falta de empatía de la travesía de esta gente hasta llegar aquí para poder acogerse a un artículo que es legal, me parece una imprudencia y me parece una falta de respeto y además me parece una falta no sé, de humanidad cuando los alemanes mismos hicieron exactamente lo mismo en tu país y en los Estados Unidos. Totalmente de acuerdo. Si alguien quiere ver o imaginarse cómo son esos viajes horribles de estas personas, las películas Las Nadadoras de Sí. Netflix muestran muy Que bien. las conocí cuando llegaron, por cierto. ¿Las conociste? Sí, especialmente a Sara. Mira. Y te digo una cosa, o sea, el caso de ellas fue el caso de todos los sirios que conocimos en mi primera organización. No, es terrible. Es que no es solamente terrible, esta gente es súper capaz y míralas a las dos. Bueno, Sara en aquel entonces decidió continuar con la parte humanitaria y bueno, hasta el día de hoy, bueno, vean no solamente esa película, vean otros documentales de ella que han sacado sobre su vida porque ella sí la lleva un poco más complicada porque se dedicó más a la parte humanitaria. Pero la otra chica está en Los Ángeles, viviendo en Los Ángeles y es una estrella. Increíble. En fin, lo que te quiero decir es... pero creo que hay algo importante que está bueno que aclaremos, pero que quede bien claro. No es lo mismo la migración ilegal de la que pasa en Estados Unidos. Esto de que se cree que llega gente sin documentos, eso acá no pasa por lo que acabas de decir. Hay sí, todo de que pasa, ¿eh? Y sí. de hecho, hay un dato que te quiero decir. Bueno, en mi caso, porque he trabajado mucho con gente y además tengo muchas conexiones, sí se sabe que muchos de estos campos de refugiados donde hay gente que está esperando su solicitud de ser revisada, sí que es cierto que llega mucha gente de Europa del Este que no necesariamente está entre las listas de países que pueden solicitar asilo, que se acogen al hecho de que existen este tipo de lugares para poder trabajar, ahorrarse vivienda o porque saben que se van a ir, pero... Pero eso no se puede generalizar. Jamás. Y también hay que tomarlo mucho, de nuevo te digo, por eso es que estos datos y estas estadísticas hay que tomarlas por partes y entender la situación, porque de que se da también se da. Entonces, pero vivir en Alemania, bueno, ahora otro grupo de gente que se le está llamando ilegal, que me parece que también es un poco odioso. Ya te voy a decir cuál es. Pero lo que te quiero decir es que de que se da, la ilegalidad se da, como en todas partes del mundo, pero en Alemania es muy difícil porque los que vivimos aquí sabemos de que vivir aquí sin pagar, que es obligatorio para todos y por eso te acoges al estatus de refugiados o a solicitud de asilo para poder tener acceso a la salud. Claro.
Porque mientras estás en ese proceso de revisión, te dan beneficios básicos y uno de ellos es el tema de la salud. Y si no estás afuera, aquí no puedes ir a ningún médico, aquí no puedes hacer absolutamente nada. Entonces, vivir de ilegal en un país como Alemania es dificilísimo. Te morís, literal. No es solamente el frío, sino también de dónde vas a vivir. ¿Quién te va a acoger? Si hasta encontrar un departamento o encontrar vivienda en este lugar es carísimo. La diferencia en Estados Unidos es porque se invitó a esa ilegalidad. Y muchos de esos los culpables han sido las corporaciones, ¿no? Que se han beneficiado. Incluso yo le preguntaría a Trump, no sé de cuántas construcciones que él ha hecho y dirigido, cuántas de esos los constructores tenían papeles. Claro, porque en Estados Unidos hay toda una economía alrededor también por supuesto. Y que mucha de esa gente lo ha hecho, ha llegado así a Estados Unidos a trabajar en trabajos ilegales o trabajos de debajo de la mesa. Aquí se le llama schwarz, a mí es que no me gusta que utilicen esa palabra, pero aquí los controles son más fuertes. En Estados Unidos se hizo toda una economía alrededor de eso. Ahora, hay muchas portillos que puedes solicitar residencia a partir de eso. Pero en Estados Unidos incluso hay gente que tiene hasta tarjetas de crédito siendo ilegal, sin tener residencia en Estados Unidos. Esto en Alemania es imposible. Claro, bueno, eso le explicamos a la gente y los que escuchan el podcast lo saben. Acá para instalarse legalmente tenés que tener lo que se llama la Krankenkasse, que es el seguro de salud. Para poder alquilar un departamento tenés que tener un trabajo legal, tenés que estar en blanco. Entonces, el circuito hace que sea realmente difícil vivir de manera ilegal. En el departamento donde yo vivo, lo obtuve gracias a un amigo también migrante que se fue de ahí, que me dijo, mira, pasémonos el contrato. Porque aunque soy legal, viene con reunificación familiar, tengo residencia ilimitada, hasta para mí casi todo el mundo me rechazaba para un contrato de departamento. Claro. Porque además soy mujer sola y porque además tengo empresas y esto, entonces es muy riesgoso. O sea, por lo que sea. Es complicadísimo. Es complicadísimo. Todos sabemos lo que es conseguir acá un departamento, el primer trabajo, esa rueda del Anmeldung, que si no tienes trabajo... Entonces, muchísima gente se acoge a la solicitud de asilo para poder tener lo básico, ¿no? Que es por lo menos una vivienda, aunque te envíen allá, no sé en dónde, en el medio de la nada, y el tema de la salud. Bien, pero entonces, ¿podríamos decir que este discurso es una arma política? Perdón que te interrumpa ahora. Sí, tuve que cortar la entrevista. Y te cuento por qué. Faltan todavía 40 minutos más y nos dimos cuenta que toda la información es muy valiosa. Por eso decidí hacerlo en 2 partes para que no se pierda nada. En la segunda parte vamos a seguir hablando de cómo los políticos usan la migración como arma política. ¿Cómo se les vende a los jóvenes que el real problema o el principal problema de Alemania es la migración cuando en realidad no lo es? Y en esta segunda parte te contamos cuál es el principal problema de Alemania de aquí a los próximos años. Así que estate atento porque en los próximos días subo la segunda parte de la entrevista.